Continuamos con más de Hola El Salvador y ya traemos este tema que le mencionábamos desde la mañana y es la pérdida auditiva, los tipos de pérdida y también los tratamientos. Y para eso ya tenemos a nuestro experto, a Alex Minero, que es otorrinolaringólogo, que nos viene a hablar acerca del tema. ¿Cómo está? Bienvenido, Alex. Muy buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Espero poder disipar cualquier duda respecto a este problema y bueno, esperar que hagan preguntas para que podamos resolverlas. Así será, doctor. Recuerde que tenemos nuestro WhatsApp 7275-3512 para que ahí usted pueda hacer sus consultas, que son muchas. Aquí con Dani ya le estábamos haciendo, ¿verdad? Sí. Al doctor, y es que muchas veces dejamos de lado, ¿verdad?, el cuidado de nuestra audición, que es muy, muy importante. Le preguntaba a Dani, doctora, usted si esto puede ser hereditario también, la sordera. Sí, o sea, es importante que digamos que es la hipoacusia, ¿verdad? O sea, la hipoacusia es una pérdida de la audición y muchas veces las personas creen que una pérdida de audición es simplemente que ya no oyen. La pérdida de audición se define como una pérdida para el nivel normal que él debería de tener la persona, que tiene que estar entre 20 a 25 decibeles, es lo normal. Si ya tenemos 35, aunque sea casi imperceptible, pero eso ya es una hipoacusia y tiene que ser un signo de alarma, porque nos está diciendo de que esto en algún momento va a progresar. Dentro de las causas de sorderas súbitas tenemos causas importantes como son las de características congénitas por enfermedades que son propias de la genética. Tenemos enfermedades que pueden ser también de tipo hereditarias como la otosclerosis, como le mencionaba, que puede tener un factor hereditario importante, pero también tenemos otras que pueden ser como por ejemplo las ototóxicas por el uso de medicamentos. Es importante de que las personas, es muy frecuente en la consulta que llegan pacientes que han tenido una infección de vías urinarias y que los han estado manejando con amicacina o gentamicina. No digo que sea malo, sí, lo que sí digo es de que siempre hay que tener la opinión de una persona, de un médico para su uso, porque estos medicamentos pueden causar afectación del sistema vestibular con un mareo que puede ser incluso hasta de por vida, o también puede causar un daño auditivo, que ese sí va a ser permanente. Ahora, hay otras causas como por ejemplo el ruido, que era la parte laboral, que es una parte bien importante, y por eso, o sea, todas las personas que tienen cierto nivel de exposición a ruido en sus empresas tienen que solicitar la protección auditiva cuando el sonido es bastante intenso o molesto. Y la otra parte es la parte lúdica, donde vemos ahora a los jóvenes que ellos con mucha facilidad utilizan sus audífonos a lo que da el aparato, o sea, usan el volumen al máximo, y lo cual definitivamente a largo plazo los va a llevar a una sordera. Y luego viene la otra parte, que es la presbiacusia, que es la pérdida auditiva propia de la edad. Normalmente la presbiacusia la empezamos a ver, puede ser que hay algunos cambios como los 40 años, pero donde la vamos a ver principalmente es entre los 55 y los 65 años, donde se considera que hasta un 15, desde un 15 hasta un incluso 80% de las personas arriba de los 65 años pueden tener algún grado de pérdida auditiva. ¿Cómo podemos hacer para que esto no ocurra, digamos? Me imagino que habrá ciertos tipos de cuidado que tenemos que tener en nuestra juventud para evitar perder la audición ya cuando estemos mayores. Sí, o sea, hay ciertas partes que sí podemos solucionar, que es la exposición a ruido. Eso tenemos que nosotros ser educados en el sentido de proteger nuestra audición, no escuchar música a volumen alto o no exponernos a zonas donde haya mucho ruido. En la parte laboral tenemos que pedir nuestra protección auditiva siempre y cuando estemos, o sea, sobre ciertos parámetros en los cuales el ruido es intenso y puede causar daño. De ahí la otra es en la parte, o sea, en la parte de la vida cotidiana, cuando haya necesidad de utilizar antibióticos, no hay que usarlos en forma discriminada. Siempre hay que pedir la opinión de un médico y tomando en consideración que existen ciertos medicamentos que tienen características de ototoxicidad. Dentro de esos tenemos los aminoglicosidos, como mencioné, la gentamicina, la amicacina, streptomicina. Hay un montón de medicamentos que pueden causar daño y el problema es que ese daño
puede ser permanente, Doctor, generalmente es permanente. podemos hablar acerca del cuidado que debemos de tener de nuestros oídos y orejas, puedo mencionar también, porque tienen su utilidad, ¿verdad?, en el cuerpo. Sí. Y a veces lo hacemos el cuidado de la manera incorrecta y que esto nos pudiese llevar a una sordera progresiva. ¿Ok? Es importante, o sea, que le aclaremos a las personas que la forma correcta de limpiarse los oídos no es utilizando hisopos, no es metiéndose el gancho sandino, que es, o sea, el pan de cada día. No hay que estarse metiendo cosas en los oídos. La forma correcta de realizar la limpieza en nuestros oídos es que posterior a bañarnos, con la misma toalla que nosotros nos secamos, nos la enrollamos en la punta del dedo y hasta donde nos alcanza a llegar. No tenemos que andar introduciendo nada, porque lo que sucede es de que pues, eso nos predispone a procesos infecciosos. Muchas veces cuando se están manipulando el oído sienten hasta rico y comienzan a hacerse más fuerte. Eso puede causar laceraciones o puede causar fisuras en el conducto auditivo, que es un sitio de entrada porque se rompe la barrera y ahí pueden fácilmente entrar bacterias u hongos. El problema de esto es que las bacterias, incluso es bien frecuente de que los papás, eso lo veo con muchísima frecuencia en mi consulta, se meten un hisopo, se ponen a jugar con los niños y se les olvida. Y a veces se tiran en la cama, se rompen la membrana timpánica. Ay. Eso es frecuente, un motivo de consulta frecuente, o que el niño les pegó y le rompió la membrana timpánica. Entonces, o sea, eso es algo que sucede simplemente porque cometemos actos que no son seguros, uno. Y dos, definitivamente no tenemos que usar hisopos, no tenemos que introducirnos absolutamente nada en los oídos, y la limpieza de la oreja simplemente con la misma toalla que nos bañamos, nos limpiamos la parte externa y nos limpiamos toda la parte de la oreja. Si se desea hacer una limpieza como profesional, por decirlo así, estas existen, porque yo he logrado ver también en las farmacias que venden como candela, algo así, no estoy muy segura, pero no, eso nunca lo he utilizado. ¿Funcionan eso? Sí, o sea, lo que sucede es que idealmente, o sea, bueno, normalmente nosotros no deberíamos de tener problemas de obstrucción en el oído, normalmente. Generalmente estas suceden por el uso de hisopo, porque cuando nosotros utilizamos hisopo, introducimos el hisopo, no solo estamos limpiando, sino que muchas veces si hay bastante cerumen, lo que hacemos es empujarlo hacia la parte posterior y entonces va quedando retenido. En algún momento esto se deseca y se pone duro. Entonces ahí comienza a acumular y es donde vienen los procesos obstructivos y que sí hay una acumulación de cera marcada. Si nosotros normalmente solo nos limpiamos con la toalla, no deberíamos de tener problema. Ahora, si se necesita una limpieza, se pueden utilizar algún tipo de gotitas, lo más común la glicerina fenicada, ¿verdad?, que usa la gente. También se puede usar agüita oxigenada, eso sí, si no hay perforación timpánica, para limpiarse los oídos y sacar la suciedad. Pero en caso de necesitar una limpieza de oídos, sí tiene que buscar un médico para que éste la haga en forma adecuada y no andarle pidiendo ayuda a otras personas, pero a veces frecuente que en los familiares les intentan limpiar el oído y muchas veces lo que hacen es causar mucho más daño. ¿Qué sucede cuando nosotros en muchas ocasiones vamos a alguna piscina, alguna playa y se nos crea alguna infección en el oído, se nos queda un poquitito de agua y nos comenzamos a golpear y hacemos ciertas cosas? Se lo digo porque he escuchado experiencias que tal vez se han ido de viaje, de vacaciones, y cuando han regresado han tenido que ir inmediatamente a que le hagan una limpieza y a saber hasta qué cosas le salen del oído porque tenían una infección. Ok, eso realmente, o sea, el nombre como tal tiene mucha relación con lo que acaba de decir. Ese es el oído de nadador. El oído de nadador tiene mucho que ver con la exposición a la humedad, no simplemente en las piscinas, pero ese es el nombre que se le da, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la exposición a la humedad. A veces incluso porque las personas se andan haciendo lavados de oído. En nuestra cultura es bien frecuente que la gente se mete agua a la boca, la calienta y luego se le echa en el oído para limpiarse los oídos. Eso es frecuentísimo, causa importante de infecciones. Y el oído de nadador se produce por la retención de agua. No a todos nos afecta, pero a los que sí afecta, lo que hay que hacer es un manejo con antibióticos tópicos normalmente, pero
cuando nosotros salimos de la piscina debemos de tener el cuidado de limpiarnos los oídos. Y si sentimos de que hemos retenido agua adentro de los oídos, lo que tenemos que hacer es ponernos 1 o 2 gotas de alcohol 90 y normalmente con eso el oído se va a secar y nos va a sacar el agua que nosotros tenemos sin necesidad de estarlo manipulando ni metiéndose hisopos. No es malo esas gotas. No, no son malas. El problema es que normalmente sucede que como son muy oleosas, si hay mucha cera acumulada, puede hacer que se ponga todavía más oleosa la cera y que eso cause una obstrucción y genere un poco de molestia que puede ser transitorio, que puede ser permanente dependiendo de la cantidad de cera retenida y que entonces sí haya necesidad de hacer una limpieza manual, pero en realidad no son malas. Pero no es lo ideal, porque no debería primero de suceder el problema si nosotros no nos andamos metiendo hisopos. ¿Qué pasa, doctor, con compartir muchas veces los jóvenes los audífonos? Que se dan infecciones cruzadas. Eso es una cosa bien frecuente. Incluso a mis pacientes yo se los menciono mucho porque tenemos muchos casos de otomicosis, que son las infecciones por hongo en el oído, por la humedad y por andar usando audífonos. Y yo siempre les recomiendo, si tus audífonos no son caros, botalos, porque ya se contaminaron, porque lo que sucede es de que si el audífono ya se llenó de hongo, aunque él lo deje por ahí por un tiempo, mientras está con su tratamiento, posteriormente al reintroducírselo puede meterse la infección y otra vez va a estar con el problema de la infección por hongos o por una infección bacteriana. Y si los jóvenes se andan compartiendo los audífonos, entonces lo que sucede es de que fácilmente le pasa la infección a otra persona. Incluso, o sea, a veces no sucede de que la infección comenzó en un oído y después la tienen en el otro, y es porque a veces se ponen el audífono como que tal vez no se fijan y se meten los audífonos equivocados y el de un oído se lo ponen en el otro y hacen la infección cruzada. Y lógicamente si eso nos pasa con nuestros mismos oídos, puede pasar con otra persona si le prestamos nuestros audífonos y nuestros audífonos están contaminados, o lo contrario, el otro tiene el oído contaminado, nos contamina nuestros audífonos y luego nos los ponemos y nos contaminamos también nosotros. ¿Cuáles son algunos de los tratamientos para las personas que tal vez ya están padeciendo ciertas sorderas? Porque la problemática es, y lo que de verdad nos preocupa es, voy a quedar sordo totalmente, puedo regresar a tener la audición que yo tenía antes. ¿Existen tratamientos para eso? Y también si existen ciertos casos en los que ya no se puede hacer nada. Definitivamente siempre hay tratamiento. Lo que sucede es que tenemos que determinar cuál es la causa, porque lo que pasa es que la sordera puede ser una sordera de conducción o puede ser una sordera neurosensorial o puede ser combinada. Una sordera de conducción es por la que ya sea que hay cera en el conducto auditivo o hay algo que lo obstruye, puede ser un tumor, un osteoma o algo que está obstruyendo el conducto, o está en el oído medio y está limitando la capacidad de movimiento de la cadena de huesecillos y de la membrana timpánica. Si estas son, cuando son conductivas, estas son factibles de solucionarse, ya sea por vía de medicamentos o procedimientos quirúrgicos, a veces muy sencillos, tan solo como si tenemos una otitis serosa que se nos ha acumulado moco adentro del oído, poner un tubo de ventilación o hacer simplemente una pequeña perforación. Pero lo más frecuente es poner un tubo de ventilación en el oído para que drene y recupera la audición inmediatamente. Ahora, si tenemos un problema hereditario como una otosclerosis, que es lo que les mencionaba, que es bien frecuente, que se presenta principalmente en las mujeres, y la historia es, fíjese que con el embarazo me puse sorda. Eso lo que nos está diciendo es de que puede haber un endurecimiento de la cadena de huesecillos, y entonces esto lo que hay que hacer es consultarlo, porque esto sí se puede solucionar el problema de la hipoacusia y se hace a través de un procedimiento quirúrgico y el paciente recupera su audición a la normalidad siempre y cuando no haya dejado pasar mucho tiempo, porque después viene la otra parte, que si lo dejó pasar mucho tiempo, esto se neurosensorializa, quiere decir que también el nervio se comienza a dañar, y ya cuando el nervio está afectado, ya ahí el manejo es diferente, porque lo que necesita es un aparato auditivo. No, o sea, hay una serie de aparatos y también procedimientos y cosas que se pueden hacer, implantes cocleares, para poder solucionar el problema de la pérdida auditiva, pero lo ideal es no llegar ahí y consultar cuando empezamos a notar que estamos perdiendo audición. Tenemos una pregunta en el WhatsApp y dice, soy una persona de 60 años y mantengo un zumbido permanente, dice, en ambos oídos. ¿Qué podría ser y qué significa eso? Primero hay que ver de qué trabajaba. Hay que ver si se estaba exponiendo a ruidos, porque lo que sucede es que si hubo una exposición prolongada a ruidos por varios años
o por poco tiempo, pero a niveles intensos, lo que puede suceder es que haya habido un daño a nivel coclear y que lo que está recibiendo es el zumbido, es producto de ese daño que se estableció a nivel coclear. El problema con los acúfenos es que normalmente si los pacientes consultan muy rápidamente en los primeros 7 días, es cuando nosotros tenemos como más oportunidades de poder mejorar la situación. Ya cuando se deja por mucho tiempo, casi nunca logramos resolver los acúfenos porque el daño ya se estableció. En el caso de él, tiene que hacer una consulta porque hay que valorar si hay una pérdida auditiva asociada, tratar con algunos medicamentos, pero siendo muy enfático, el zumbido en el oído cuando ya se estableció y lo hemos dejado pasar meses o años, en la inmensa mayoría de los casos es irreversible y nos toca aprender a convivir con él. Lógico, tenemos que hacer más estudios, dentro de esos estudios una resonancia magnética de oído también para determinar que no vaya a ser por otra causa. Claro. Será similar al papaloteo que menciona aquí otra persona que tiene, pero solamente por las noches. Puede ser que sí, o sea, pero él dice que es un papaloteo. Entonces muy probablemente a lo que se refiere es de que no es un zumbido en sí, sino que siente como que el oído así básicamente le papalotea. Eso puede ser por un problema nasal. Entonces lo que es importante recordar, la nariz tiene una relación directa con el oído. Cuando nosotros equilibramos las presiones del oído, lo hacemos a través de la nariz. Entonces lo que pasa es de que si tenemos problemas nasales, esa podría ser la causa de ese papaloteo. Aquí hay otra consulta, dice, buenos días doctor, dice que le sale una cáscara blanca en el oído. Ok, eso puede ser dos cosas, puede ser un eczema óptico, si él no tiene dolor, no tiene mayor molestia y lo único que sucede es que le sale así como la gente dice unos pellejitos blancos, eso es un eczema óptico, quiere decir que el oído está reseco y que hay cierta irritación de los tejidos y ahí lo que tenemos que hacer es utilizar alguna crema humectante únicamente en la parte externa. No hay que estársela metiendo ni con hisopos ni con nada, podemos utilizar una cremita como una prednisona en crema o una hidrocortisona, perdón, en crema y se la pone un poquito en la punta del dedo y todos los días a la salida del baño se la aplica hasta donde llega y con eso normalmente tiene que resolver porque el problema es la resequedad. También dice, hola, ¿por qué será que a mí me escucha probablemente como, creo que lo interpreto como, puede ser como un ruidito o que le hace como pss, el oído. Si eso no es permanente, puede ser un problema nasal y puede ser que la trompa de Eustaquio está parcialmente bloqueada o está bloqueada y cuando se logra desbloquear parcialmente, él escucha como un silbidito que entra como que fuera aire y se quita. Ahora, si es un zumbido permanente, entonces estamos hablando de un acúfeno y lo tenemos que investigar. Acúfeno o tinnitus es lo mismo. Hay otra consulta, dice, buenos días doctor, tengo un dolor en el oído y me sale como pus y lo tiene totalmente tapado. En este caso, muy probablemente lo que está sucediendo es que tiene una otitis media supurada que puede ser por una infección bacteriana o puede ser una infección micótica. Es importante que entienda de que a pesar de que le demos medicamentos, le demos antibióticos y le demos gotas, si no se limpia el oído manualmente, pero lo tiene que hacer lógicamente un profesional, un médico, puede consultar con su médico, cualquiera, su médico que la ve siempre, para que le haga una pequeña limpieza, porque si le damos medicamentos, le damos los antibióticos, pero no desobstruimos el oído, eso no va a ceder, él va a persistir con el mismo problema, porque es como que estuviéramos dejando toda la suciedad dentro, entonces los medicamentos le van a ayudar, él va a mejorar mucho, pero va a estar recidivando, va a estar repitiendo. Y de ahí lo otro es determinar si no hay una perforación timpánica, pero la única forma, limpiar bien, y ya cuando se limpia podemos visualizar membrana timpánica para ver si hay perforaciones. También mencionan acá, buenos días doctor, ¿por qué me duele el oído al bañarme? Eso es un caso diferente, eso se llama otalgias vasomotoras. Entonces, en las otalgias vasomotoras lo que sucede es de que cambios de temperatura, cambios de humor, el desvelo o puede ser incluso que agarremos cólera,
nos puede producir dolor, y eso es porque hay un reflejo anormal de los nervios y eso es lo que produce el dolor. Y es bien típico de que cuando se bañan al inicio y están el agua está muy fría, les produce dolor, o van a lugares fríos y comienzan con dolor de oído, pero eso es vasomotor y es un problema a nivel del nervio, y eso realmente solo es protección o usar agüita caliente para bañarse. Hay otra consulta, dice: hola, soy una persona que a la edad de 7 años se le quedó trabado un gancho sanguíneo, y ahora que estuvo en la menopausia me ha dado problema. Me lo han tratado por 1 año y se me calmó, pero a los 3 años ha empezado a dolerme. En ella lo que hay que hacer es que hay que investigar primero si hubo perforación timpánica. Si la perforación timpánica quedó ahí y todavía está persistente, y la otra cosa es ver que es a través de estudios de imágenes si no hubo un daño a la cadena osicular. Entonces, porque si la cadena osicular quedó dañada, podría ser la explicación que sea como una secuela, pero eso sí, definitivamente tiene que consultar, y en ese caso sí sugiero un otorrinolaringólogo. Por supuesto, ya vamos a poner los contactos del doctor también para que pueda consultar mi amiga con él y hacer su cita. También dice, bueno, está súper claro que muchas personas tenemos dudas sobre los oídos, ¿verdad? Dice: buenos días, cuando me duermo en las noches mis oídos amanecen tapados y cuando hablo siento hueco, como aire encerrado, menciona. Eso es una ototubaritis y tiene relación nuevamente con los problemas nasales. Nosotros equilibramos las presiones con el ambiente externo a través de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio sale en la parte posterior de la nariz, y cuando nosotros hacemos la endoscopía se ven los 2 orificios. Entonces lo que sucede es de que cuando ella siente que le queda tapado y ella siente como la cabeza hueca, es porque la trompa está bloqueada y la presión está como retenida. Entonces tiene presiones externas e internas en el oído que son diferentes. Eso es bien típico cuando vamos a la playa. Cuando vamos a la playa, y típicamente lo van a notar cuando van bajando de San Salvador y van llegando casi al aeropuerto. Las diferencias de altura producen diferencias de presión atmosférica. Si la trompa de Eustaquio no está funcionando bien, entonces lo que sucede es de que se bloquea el oído y da esa sensación de tapado. Pero también en este caso lo que tiene que hacer es tratarse a través de la nariz, porque este es un problema de tipo nasal normalmente. Perfecto. Ya para finalizar, doctor, ¿habrá algún tipo de vitamina o algo así como se nos sugiere para los ojos, para todo eso, y los huesos, o proteína que ayude al cuidado de los oídos? No. No, realmente no. O sea, existen algunos productos en el mercado que sí mencionan que son una combinación de magnesio, que tienen vitamina E, o sea, hay un producto en el mercado que sí, o sea, que lo venden como vitamina para oído, pero realmente que los estudios mencionen de que sean necesarios, no. Es bien importante mencionar que lo más importante en los oídos es el cuidado. No la exposición a ruidos intensos, no andárselo manipulando, y la otra cuestión, en el momento que comience a sentir alguna alteración auditiva, empezar y consultar rápidamente, porque ahí es donde está la clave, siempre en la prevención y no en el manejo posterior donde ya tenemos un daño establecido. Claro, desde el momento que comenzamos a sentir cualquier cosa que no es normal, cualquier ruido, cualquier molestia, usted lo mejor que puede hacer es irse a examinar, y le vamos a dar también los contactos para que usted pueda hacerlo. Pueden encontrarlo en Audiolab El Salvador, y también les dejamos los números del teléfono, el 2200-3208 y el 2264-4658, para que usted ahí haga todas sus consultas y programe citas si tiene pues algo que decirle ya de frente, ¿verdad? Para examinarlo bien. Y esas limpiezas, si de verdad las necesita, mejor que las haga un profesional, sí, ¿verdad? Definitivamente, o sea, puede ser incluso su médico general que lo evalúe y él determine si la necesita o no. Antes de mandarlo con un otorrino, o sea, puede ser su médico general, ¿verdad? Gracias, doctor, por la visita y gracias por aclarar muchas dudas. Quedan muchos al pendiente, pero ahí les quedan los contactos también del doctor para que lo puedan visitar. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola.